Ya entramos en el 2024 y por fin podemos dejar atrás el 2023, que nos trajo muy buenas películas, pero a su vez nos dejó películas cuestionables o simplemente malas, que al salir de la sala nos dejaron con un mal sabor de boca. El día de hoy les mostraré lo que yo creo que son las peores películas que llegué a ver en el 2023. Si tienen duda de por qué alguna película obscura austriaca que vieron 15 personas no está en la lista, es que probablemente no la vi. Por si llegan a preguntarse dónde quedó esta o aquella película, ya saben por qué. Cabe mencionar que por lo general trato de no ver películas que tengan muy mala crítica antes de ir al cine siquiera, tales como Rebel Moon. Entonces, puede que mi peor película no sea la misma que la tuya, pero me gustaría saber cuál es la tuya. Así que ponla en los comentarios. Antes de comenzar, les animo a suscribirse y activar sus notificaciones. Ayudan mucho al canal. Y gracias a los que ya lo han hecho. Y pues, aquí está mi lista de las 10 peores películas del 2023. Número 10. Wish. Si bien como tal no es la peor película del año, sin embargo, creo que esta fue sumamente decepcionante. Para ser la película con la que Disney celebraba sus 100 años, se quedó muy corta de tal celebración. La música fue muy olvidable y técnicas de animación que, aunque se veían relativamente bien, son opacadas por películas de la competencia, como Across the Spider-Verse y Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, que aprovecharon del medio de la animación en su máximo esplendor. La historia también no hacía mucho sentido, y de hecho entiendo y confío más en el villano de la película que en la protagonista de esta. Y en sí es predecible, los chistes nomás no pegaron y creo que pasará a ser una de las películas más olvidables de Disney, y es una lástima ya que esta fue hecha para celebrar el triunfo de la compañía. Número 9. Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Si anteriormente se tenían dudas de la decadencia del MCU, esta película fue la que definitivamente marcó que el MCU está en peligro. La historia, como los personajes, dejan mucho que desear, ya que simplemente se sienten que están pasando las cosas, y hay arcos de personajes que ni siquiera tienen un fundamento, como el de MODOK. Y creo que ya se ha hablado del exceso de malos efectos que se ven en la película, y MODOK es el principal de estos. Y aunque yo era fan del humor de las primeras 2 cintas de Ant-Man, el humor de esta simplemente se quedó corto y hasta un punto es fastidioso. Creo que es la primera película de Marvel que universalmente todos coincidieron que es simplemente mala. Y los números en taquilla lo demuestran. Si quieren ver cómo creo yo que debió haber sido contada la historia de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, les recomiendo ver el video que hice el año pasado, en el cual explico que con unos pequeños cambios le da una profundidad inesperada y fuerte a la trama de esta película. Número 8. Aquaman y el Reino Perdido. En fin, el DCEU llegó a su fin con esta película. Y es triste ver cómo este terminó de una manera pues tan triste simplemente. La película le tiene miedo a tomar riesgos, ya que tiene 3 muertes que al final no se hacen. Que si hubieran tenido el valor de matar a estos personajes, le hubiera dado a Aquaman un arco de personaje, ya que realmente no tiene uno. Y a falta de video análisis les explico rápido. Aquaman en ningún momento sufre las consecuencias de dejar vivo a Black Manta en la película pasada. Literal, no pierden nada en esta película, en esta cinta, no pierden nada. El reino está en paz, tiene a su familia completa y hasta a su hermano de regreso. Pero al haber matado a Mera o a su papá, le daría a él la motivación para irse a un lado oscuro de Aquaman que no hemos visto antes. Y al final, cuando le da la mano a Black Manta para rescatarlo, hubiera tenido mucho más peso, porque ha elegido ser el mejor hombre y no guiarse por su sentido de venganza, a diferencia de Black Manta. En general, creo que fue una cinta muy tediosa, cansada, y la historia definitivamente estaba por todas partes, y no se sentía ningún peso en las acciones de los personajes. Número 7. Fast X. Recuerdo muy bien que salí de esta sintiendo que definitivamente había desperdiciado mi dinero. Aunque entiendo que la historia será contada en 2 partes, esta película no deja de ser una travesía de 2 horas y media de personajes moviéndose de un lugar a otro, topándose con un malo, peleándose e irse a otro lado por como 6 veces diferentes. La acción es tan exagerada y mal grabada que a veces no sabes ni qué está pasando. Y es tan constante que definitivamente te vuelves inmune
a estas escenas y pierden su impresión. El diálogo es malo y da mucho cringe. Y me sorprendió que Misión Imposible hizo una mucho mejor escena de acción en Roma que esta película, que definitivamente me quitó las ganas de ver la segunda parte. Número 6. The Marsh King's Daughter. Muchos probablemente no saben de esta película, protagonizada por Daisy Ridley y Ben Mendelsohn. Cuenta la historia de un hombre que secuestra a una mujer y la lleva a una cabaña en el bosque, donde tienen una hija y esta es radicalizada. Eventualmente es llevado a prisión y años después regresa a buscar a su hija, quien está determinada a acabar con él. Y no les estoy spoileando nada, de hecho todo esto viene en el tráiler. Y aunque la premisa es interesante, su ejecución es pésima. Las partes más interesantes de la cinta ocurren al final de esta película, que dura casi 2 horas. El medio está lleno de una chica paranoica de que su padre regrese. Y es algo que ya nos quedó muy claro que va a regresar. Hasta por el tráiler lo vemos. Es un drama psicológico que falla a intentar crear suspenso y por lo mismo se vuelve una cinta tediosa y sumamente aburrida. Número 5. The Flash. Una película con demasiados problemas en producción como para tener alguna inspiración de ser un hit. Y eso es claro. Al parecer fue la segunda película que más dinero perdió en el año, perdiendo alrededor de $200 millones. Aunque hay aspectos que me gustaron de la película, como la interpretación de Sasha Calle como Supergirl y algunas cosas del concepto, estas son demasiado esporádicas como para levantar este desastre de película. Desde los horrendos efectos visuales, un protagonista con el que a veces no te puedes identificar y un coprotagonista que simplemente es odioso, la película de Flash fue el momento más bajo para las películas de DC, así como las películas de cómics. Número 4. Meg 2. De verdad no esperaba que The Meg tuviera una secuela, pero le fue lo suficientemente bien en taquilla como para meritar una. Y es básicamente lo mismo que la primera, pero peor. Malos chistes, plot sin sentido, personajes sin profundidad y sorprendentemente la acción no deja nada de qué contar. La única razón por la que no está más arriba en la lista es simplemente porque esta película sabe exactamente lo que es y lo abraza. No intenta hacer una película seria, pero falla en el momento de hacerla, a diferencia de otras en esta lista. Número 3. Knock at the Cabin. Las películas de M. Night Shyamalan a veces son buenas y a veces son malas. La segunda es el caso con esta película. Aunque me sorprendió que Dave Bautista y Rupert Grint actúan en esta, simplemente no pueden salvar la película. El concepto, aunque algo interesante, simplemente no puede llegar a su potencial y esta se vuelve repetitiva. Y los personajes principales, en vez de encariñarte con ellos, simplemente te cansas de ellos. Y al final de la cinta te sientes como que realmente desperdiciaste tu tiempo. Número 2. Kandahar. La única película de la cual me salí del cine. Es la clásica película de acción en la cual un soldado veterano necesita escapar de un país o si no, perderá la vida. Nada nuevo, pero es un concepto que puede ser interesante o divertido. Sin embargo, Kandahar es simplemente aburrida. Quisiera contarles más sobre la trama, pero la verdad, la hora que estuve en el cine me la pasé dormido como 40 minutos, cosa que nunca me pasa. Número 1. Los Indestructibles 4. De esta definitivamente salí enojado. La edición está del asco. Hay cosas que simplemente no sabes en qué momento están pasando. Se nos muestra una invasión de una ciudad y parece que es solamente un día, pero al mismo tiempo está ocurriendo una trama con Stallone y Statham que parece que toma varios días y pues las dos no empatan. O sea, de repente el equipo de Statham llega a la misión y ha pasado como un día de lo que nos enseñaron al principio de la invasión. O sea, no tiene sentido, no han pasado 4 días, ha pasado 1. Explíquense tantito. La acción es algo que ya hemos visto varias veces. Como varias en esta lista, los chistes son malos, las actuaciones son exageradas y hay escenas sin sentido. Después de una toma de acción donde se nos presenta el villano, tenemos una escena de Stallone en un taller completamente oscuro. Se sube a una moto, se arranca y aparece el título. No hay diálogo, no hay nada, es nomás Stallone caminando. ¿Y esa escena qué? No nos aporta absolutamente nada. No tiene sentido por estar en esa película. El único riesgo que toma la película es matar a uno de sus personajes principales, que al final no importa, porque resulta que no muere y su justificación por falsificar su muerte, la neta, no tiene sentido.
Las intenciones del villano nunca son claras y quieras o no, se hicieron extrañar algunas antiguas caras de la franquicia, como Schwarzenegger, y tristemente esta franquicia pasaron a las películas exageradas divertidas a ser un desastre sin alma alguna. Y ahí lo tienen, mis 10 peores películas del 2023. Me divertí mucho haciendo esta lista, la verdad. Creo que muy probablemente hubo peores películas que gracias a Dios no vi, pero me gustaría saber cuáles para ustedes fue la peor película del 23. Pónganlo en los comentarios y estén atentos para el próximo video de mis 10 mejores películas del 2023. ¡Hasta la próxima!